Amigos y amigas de Fe y Alegría Ecuador, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas. Semanas atrás se socializó la política de protección de niños, niñas y adolescentes que Fe y Alegría trabajó durante algunos años. En este sentido, hemos invitado a Nelly Andrade. Ella es la coordinadora de inclusión educativa de nuestro movimiento de educación popular. Nelly, bienvenida. Muy buenas tardes, con gusto, Leo, gracias por la invitación. Nelly, esta política responde a cómo Fe y Alegría aborda la violencia. Cuando decimos esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, yo decía cuando estábamos construyendo esta política que Fe y Alegría siempre se ha preocupado por garantizar una vida digna a niñas, niños y adolescentes, y en razón de eso habíamos venido visibilizando el nivel de violencia que ascendía cada vez. En este marco y con esta preocupación nos atrevimos a construir esta política desde hace algunos años, como tú lo dices. El tinte o el tema, el aspecto más importante o el eje más importante de la política es la prevención. Es la prevención, lógicamente la protección y la restitución también, por cuanto en este contexto de violencia y de inseguridad que vivimos, pues debemos atender también esas necesidades, esos aspectos, esas vulneraciones de derechos. Si lo ponemos en esta línea de tiempo, conversábamos antes que la pandemia disparó justamente estos índices de violencia. Desde este punto histórico, si se quiere, que ha enseñado mucho a todo el mundo, a la sociedad ecuatoriana, ¿cómo estamos ahora pensando en construir ambientes saludables, libres de violencia, que justamente generen a personas que puedan vivir sin estos problemas? A ver, con Fe y Alegría nosotros nos pensamos la intencionalidad de prevenir la violencia mediante un trabajo en equipo. También nos surge una motivación respecto a que nosotros pertenecemos a la Federación Internacional de Fe y Alegría, y la preocupación no solamente es de Ecuador, sino de 17 países más que son parte de la federación. Es decir, que la violencia no solamente es en Ecuador, es a nivel global. Y esa violencia estructural, lo que nosotros queremos hacer, por eso es que la política tiene un tinte preventivo, es caminar en equipo y las personas adultas garantizar también esa protección a niñas, niños y adolescentes. En este trabajo, en esta constitución, en esta construcción de esta política, está puesta a la luz de varios instrumentos jurídicos, tanto nacionales e internacionales. ¿Por qué es importante este tamizaje? Esta normativa legal nos permite una protección integral, es decir, que hay corresponsabilidad del Estado, de la sociedad, de la comunidad y de la familia, quienes debemos garantizar esa protección a que los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador desarrollen plenamente sus vitalidades, sus dimensiones, que vivan dentro de un disfrute pleno de derechos, en ese marco de libertad, en ese marco de dignidad y equidad. Eso, entonces, con esa introducción, lo que nos preocupó también es como poner las bases, los cimientos para esta construcción de la política. Hemos consultado también instrumentos globales, internacionales. También nos hemos basado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la misma Constitución de la República. Respecto al Código de la Niñez y Adolescencia, el principio vital que creemos que es importante es del interés superior de la niñez y adolescencia. Esto nos va a permitir también pensar en todas las acciones, en todos los planes, programas, en todo nuestro accionar de la vida cotidiana, que lo primero son las niñas, niños y adolescentes. Y en ese marco, con ese principio encarnado, diríamoslo así, tener esas acciones coherentes con lo que queremos, ¿no? Con esa razón de que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un sistema, en una convivencia plena, en una convivencia armónica de cara a una cultura de paz. Uh-huh. Construir una cultura de paz justamente y luchar contra la violencia nos ha enseñado como Fe y Alegría que tiene muchos matices, muchas aristas. De hecho, el documento que ahora lo tenemos contiene 7 políticas que justamente van a todo ese espectro de situaciones. Vamos un poco recorriendo cada una.
Son 7 políticas. La primera parte o la primera política es justamente la socialización, y parte de esta socialización es justamente profundizar un poquito más. ¿Qué podríamos decir de esta primera política? Cada política tiene su estrategia y su línea de acción. Entonces, en ese sentido, pues la primera política es como fortalecer o promover los programas de socialización, de formación. Aquí en la formación, como en las otras políticas, también lo que queremos es enfatizar en la prevención. También difundir la política a todo nivel, no solamente en la dirección nacional, sino en los equipos regionales, zonales, y que esto también caiga en los centros educativos. Todas las 7 políticas tiene que recaer en los centros educativos, y luego también es el adquirir esos compromisos de informar sobre esos procedimientos para la implementación de la política. La política 2 menciona acerca del acompañamiento y seguimiento. Sí, la idea es que esta política nosotros tengamos que, una vez que socialice, que se difunda la política, queremos darle vida. Y queremos darle vida mediante ese trabajo en equipo, ese acompañamiento, creando, fortaleciéndonos como un solo equipo a nivel nacional. De tal manera que va a haber en los centros educativos, en los equipos regionales, zonales, puntos focales que nos permitan dar vida en la implementación, porque no queremos que sea solamente que esté escrito, sino que se haga vida. Que desde esa participación de la población a la que estamos direccionando esta política, también sea como una construcción con ellos y ellas. De hecho, la política también, parte de la política también tomó las voces de niñas, niños, adolescentes, y también de las familias y también de docentes. Entonces, hemos querido integrar también con esa idea de recuperar esas voces y el tema de participación y ciudadanía sobre todo. La política 3 menciona el análisis de riesgos y en su parte introductoria dice analizar los riesgos relacionados a la violencia en todos los centros educativos del Movimiento de Fe y Alegría. Esto tiene justamente que ver con la parte preventiva, ¿no es cierto? Esta política, en esta parte específica, ¿qué es lo que quiere atacar? ¿O qué es lo que quiere? Claro, acá específicamente en esta política, eso fue una gran experiencia porque, como te decía, hemos recogido todas las voces. Nosotros hicimos un análisis a nivel nacional de todos los tipos de violencia. Y hemos hecho encuestas, hemos hecho encuentros sobre esos tipos de violencia, y en base a eso, pues una vez identificada el tipo de violencia que está más enraizada en cada zona y regional, pues nos permitimos hacer un plan de implementación, un plan de mitigación de riesgos. Tú lo has dicho, es preventivo porque, claro, nos adelantamos también a ese tema. Esto tiene mucho que ver también con los factores identificar los factores de riesgo para poder nosotros presentar o asumir o identificar también esos factores de protección a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario. Avanzando, en la política 4 se menciona el tema de la contratación de personal, que es un tema más administrativo. ¿Por qué se toma en cuenta este tema? Esta política o la construcción, sabes que esto nos ha motivado mucho, y lo digo con mucha alegría porque hemos ido articulando también con otras áreas del movimiento de Fe y Alegría Ecuador, tal es así que con el departamento jurídico, con talento humano, con la oficina de proyectos también, porque se ha hecho un análisis como muy, muy reflexivo, un análisis crítico, y esta política nos permite integrarnos al contrato interno de trabajo, por ejemplo, a todos los instrumentos que se maneja ya en talento humano. Entonces, esto es con el fin y se trata de contratación de personal, y la política que viene también es de inducción del personal. Entonces, hay requerimientos que nosotros como prevención también
tenemos o talento humano tiene que tomar en cuenta para la contratación de personal y para garantizar también siempre ese compromiso de todas las personas que se postulan para Fe y Alegría, sea para trabajar permanentemente, sea para trabajar temporalmente, para personas voluntarias, para todo el mundo que, a pesar de que no vayan a tener un contacto frecuente con niñas, niños y adolescentes, lo que queremos es ir irradiando ese compromiso, yo diría ese compromiso ético, ese compromiso político, como nosotros de Fe y Alegría lo asumimos como movimiento de educación popular. Ahora que hemos mencionado la política 4 y 5, la 6 menciona justamente el tema de comunicación, que tiene que ver ahora, digamos, este hecho de poder respetar, si se quiere, la imagen de los niños, de las niñas, de los adolescentes en torno, por ejemplo, a muchos trabajos que como movimiento necesitamos. Sobre esto, ¿cuál es la parte sustancial? Bueno, primero decir que también nos hemos articulado con comunicación, eso también nos complace mucho. La idea es como proteger, primero es proteger, ¿no?, imágenes, a pesar de que se tenga un consentimiento firmado, proteger esas imágenes que no denigren la figura o la imagen de niñas, niños o adolescentes, ¿no?, y adolescentes. El tema central es que podemos normar o tener un plan de comunicación y de hecho que yo pienso que ya se está generando, que ya se tiene ese plan de comunicación para no exponerles al peligro, al riesgo, frente a todo, por ejemplo, el manejo de redes sociales, donde sabemos que hay mucha captación de niños para diferentes situaciones de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, para todo esto, esta política también toma en cuenta el consentimiento de la familia, pero vuelvo nuevamente a ese tema de la participación y de dar voz a niñas, niños y adolescentes. Necesitamos también que ellas y ellos decidan sobre sí salir en una entrevista, sobre sí querer que le tomen la foto o participar en algunas acciones, y de eso se trata, de tener el asentimiento de niñas, niñas y adolescentes. Por último, tenemos el tema de la restitución, que tiene que ver básicamente con ya procesos de restitución. Sobre este tema ya no solamente nos involucra a nosotros, también involucran, en este caso, a través de instituciones del Estado. Esta parte final de la política está enfocada justamente a restituir estos derechos. ¿Cómo está, digamos, pensada? Yo al inicio decía que los ejes centrales de la política, el eje central es la prevención, pero también esto cobija la protección, que es también nuestro tema y que ha sido nuestro tema de preocupación. No podíamos dejar a un lado este tema de la restitución. Esta política, porque ustedes saben que en este contexto de inseguridad, de violencia, ya lo habíamos dicho antes, el nivel de violencia en ascenso, la violencia estructural también, hay un índice bastante alto de abusos sexuales, por ejemplo, que se han identificado en los centros educativos y que han sido cometidos a nivel familiar o en los mismos centros educativos. Obviamente, ayer escuchaba una noticia que es como 21,000 casos, situaciones de violencia que se han cometido a nivel de Ecuador en los centros educativos. Entonces, sabemos también las huellas que deja especialmente, bueno, no diría especialmente, el abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Y todos los tipos de violencia, si se ha cometido a un niño, a una niña o a un adolescente, sabemos que se rompe todo en su interior. Sabemos que se rompe su parte cognitiva, su parte espiritual, su parte física. Entonces, lo que queremos con eso es que primero prevenir que esto ya no siga sucediendo. Eso es y luego, en razón de esta política, protegerles también para que, vuelvo a repetir, esos factores de protección y desarrollar también estrategias en niñas, niños y adolescentes como para que puedan decir que no o para cuando ellos puedan identificar los peligros. Y este tema de restitución también en esta política se habla de las rutas y protocolos que tenemos desde el Ministerio de Educación. También hemos hecho rutas y protocolos ahora ya con este contexto de violencia frente a extorsiones, frente a balaceras en los que
ustedes han escuchado, han habido víctimas colaterales y la mayoría de esas víctimas colaterales son niñas, niños y adolescentes. Y lo otro es la captación también y la deserción a nivel del sistema educativo. Yo no le llamaría deserción, sino que se ven obligados a salir del sistema educativo. Entonces, con eso nosotros queremos como reparar, no sé si la palabra es restituir, es reparar, que legalmente ese término se lo maneja, pero nosotros nos pensamos también en cómo ir acompañando a niñas, niños y adolescentes que han sufrido cualquier tipo de violencia. Te decía que esta política no es solamente escrito desde la revisión bibliográfica, sino desde ponernos en los zapatos de niñas, niños y adolescentes, desde esas vivencias, desde ver esos rostros que claman justicia, que piden ayuda. Entonces, todo eso hemos puesto también en esta política. Ese deseo de que esto deje de suceder y de que ya de una vez por todas incidamos también en el Estado como para poder parar esto, y que de pronto el Estado también se preocupe de activar este sistema judicial, que no queremos ya, ¿no? Porque esta política, como lo he dicho, es de tinte preventivo para no llegar a esto, ¿no? Entonces, por eso queremos poner voces, no solamente y ahora estoy hablando del alcance de la política. No queremos que se quede en fe y alegría, sino también que sea a nivel nacional, incidir en el Ministerio de Educación, de pronto en el sistema judicial. Esto es un ideal también para nosotros. Y lo otro también que queremos, y de ahí es que no hemos hablado de la certificación del Keeping Children Safe, que es una certificación a nivel internacional, pero la intencionalidad no solamente es tener esa certificación, sino de crear esas redes internacionales, de que cómo Ecuador va a aportar a esa red internacional en este tema, de cómo Ecuador va protegiendo a la niñez y a la adolescencia, qué estrategias vamos aplicando. Entonces, todo este tejido federativo nos va a dar la posibilidad de pronto de aprender estrategias y nosotros también de compartir esa experiencia que vamos teniendo en Ecuador. Esta es una invitación también para todas las personas, tal vez no solamente, como tú mencionas, de Fe y Alegría, los colaboradores, las colaboradoras, sino todas las personas por hacer un compromiso con la niñez, con la adolescencia. ¿Cómo debería ser este compromiso, no solamente por una política, sino tal vez como un estilo de vida, como una forma de asumir una problemática social que realmente nos está golpeando y obviamente afectando a los más vulnerables? Yo creo que hay que sensibilizar a las personas. En una de las jornadas de socialización se decía que tratemos a los niños, a las niñas, a los adolescentes como que fueran nuestros. Entonces, en razón de considerarlos nuestros o nuestras, podemos nosotros tener como ese atrevimiento de implicarnos en esta política. De saber y de corregir unas prácticas cotidianas. Ustedes saben que la violencia es muy sutil y que no se ve, que no solamente es el hecho de golpearles, de violentarles físicamente, también hay esa violencia muy sutil. Entonces, el compromiso sería de rever, de reflexionar nuestras propias prácticas, nuestros propios pensamientos, y ahí hablamos de esa deconstrucción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la invitación es que cada persona reflexione sobre su individualidad, que empiece a reconocer qué nivel de violencia también nosotros estamos dando, porque puede ser inconsciente, pero está el nivel de violencia. Entonces, esa es esa invitación de trabajar sobre nuestras propias actitudes, sobre nuestras propias emociones y luego, claro, propagar o irradiar esa convivencia armónica, esas actitudes positivas, esas emociones que abrazan la complejidad de la niñez, de la adolescencia. Entonces, en ese marco, pues, es esto también, ¿no? La invitación. Y lo otro también es que ese compromiso firme que necesitamos, yo lo he dicho,
tenemos que vivir en una convivencia pacífica, en una convivencia armónica. Este tema va a aportar también a esa cultura de paz que nos hemos estado pensando desde hace mucho tiempo, porque esa cultura de paz va a dar un mejor alimento a la espiritualidad, a esas vitalidades de niñas, niños y adolescentes que son nuestro presente y que serán nuestro futuro. Entonces, en ese sentido, pues queremos dejar esas herencias como un solo cuerpo, como movimiento de fe y alegría, desde nuestros hogares, desde nuestras individualidades. Y también viene el tema de inclusión, que también tiene que ser el estilo de vida, considerar las diversidades como cuán diversos y diversas son los niños, las niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido ya viene todo ese marco de la equidad, igualdad de género y todo lo que conlleva esta política. Bueno, Nelly, agradecerte por este espacio donde nos has explicado un poquito más de todo este trabajo que prácticamente ha estado atrás muchas personas y que afortunadamente, digamos, tenemos ahora como para inspirarnos y poder seguir en este camino que marca justamente Fe y Alegría a través de su red educativa y también, digamos, de las propuestas que se está haciendo para la transformación social. En este caso, pues, ejercer una ciudadanía que respete los derechos de los niños y adolescentes y que prevenga la violencia, que sabemos que también es otra pandemia que, como tú dijiste, estuvo presente mucho más antes, ¿no?, de este tema. Amigos, amigas, nosotros ponemos fin a esta entrevista y les queremos invitar para la próxima semana con otra entrevista o con otro testimonio importante del quehacer educativo de Fe y Alegría. Hasta la próxima.